Bueno, todos estamos seguramente familiarizados con esa escena en la que hemos vivido, seguro todos, ¿no? Cierra los ojos, ¿no? Cerramos los ojos, ¿no? O nos cierran los ojos, no mires, ¿no? Dicen. Y al abrirlos, ábrelos ahora, ¿no? Dice, ahora ya los puedes abrir. ¿Y qué es lo que vemos delante de nosotros? Pues vemos un regalo, ¿no? Es algo, una escena tan cotidiana, tan sencilla. Pues bien, os digo esto porque la fe cristiana es algo así. Es decir, la Biblia enseña que por naturaleza estamos ciegos, pero que Dios abre nuestros ojos y de repente nos damos cuenta de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, esto es lo que le dice, curiosamente, el mismo Jesús al apóstol Pablo cuando le encomienda, cuando le manda que predique su evangelio. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26 y en el versículo 18, donde el apóstol Pablo está contando nuevamente, por tercera vez aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su testimonio de conversión. Es fascinante, lo dejo con vosotros el comparar, ¿no? los tres relatos de la conversión del apóstol Pablo, y si comparáis los tres relatos veréis que realmente hay una riqueza de matices que debemos apreciar. Y particularmente en este tercer y último relato que tiene aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos, ¿no?, que hay una, si se permite decirlo así, una participación muy particular del Señor Jesucristo en cuanto a que Lucas relata lo que es el mandamiento a Pablo, lo que significa ser apóstol, y que la palabra apóstol significa ser enviado por Cristo para predicar a las naciones. Y me gustaría que ante una riqueza de significado como el que tienen las palabras de Jesús, pudiéramos mirarlo detalladamente para que no podamos perder ninguno de los detalles. Entonces, en esta ocasión vamos solamente a considerar el capítulo 26 y el versículo 18. Y os reitero que son palabras de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Dice, para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. ¿Qué hace Cristo con Pablo después de su conversión? Pues le envía y tiene una misión, y es que abra los ojos de aquellos a los que es enviado. Y es esto a lo que me gustaría que pudiéramos prestar atención, porque esta es una poderosa imagen que usa la Biblia. La Biblia nos dice que por naturaleza es como si tuviéramos los ojos cerrados. Por naturaleza es como si estuviéramos ciegos. El pecado lo que ha hecho, muchas cosas ha hecho ciertamente en nuestras vidas, pero lo que aquí nos dice la Escritura por medio de estas palabras es que ha cerrado nuestro entendimiento para que no veamos la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, por naturaleza, ninguno de nosotros puede ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a menos que, como dice aquí el Señor Jesús a Pablo, nuestros ojos sean abiertos. Entonces, esto es lo que me gustaría que pudiéramos mirar con detenimiento en esta ocasión. Lo que le está diciendo, entonces, Jesús a Pablo es que él va a ser un instrumento para que los ojos de tantos y tantos a los que él iba a ir como apóstol, apóstol, os recuerdo, ya lo he dicho, es enviado, iba a ser enviado a otras personas, pues iba a ser un instrumento para que esas personas que estaban ciegas o que tenían los ojos cerrados pudieran abrirlos. Esto es lo que le está diciendo aquí al Señor Jesucristo, y eso es lo que quisiera que pudiéramos ver. Por tanto, lo que la Escritura nos está diciendo es que por naturaleza no vemos la gloria del Señor Jesucristo. Tú puedes haber oído acerca de Jesucristo, en una nación como la nuestra hemos oído de la gloria del Señor Jesucristo, pero una cosa es oír y otra verdaderamente experimentar lo que eso significa. Esto es lo que Pablo va a hacer para aquello a lo que ha sido enviado por, notadlo bien, por el Señor Jesucristo. Y hay un salmo, que es el Salmo 119, donde encontramos un resumen admirable de lo que yo os quiero decir en esta tarde, donde dice, Salmo 119, versículo 18, dice el salmista, abre mis ojos y miraré
las maravillas de tu ley. La ley de Dios es maravillosa, pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que podamos apreciar que es maravillosa. Eso es lo que está diciendo el salmista, y esto es lo que Jesús aquí nos está diciendo que va a ser Pablo. Va a ser aquel por medio del cual tantos y tantos van a poder ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos conscientes de que necesitamos esa iluminación espiritual, de que necesitamos la obra de Dios en nosotros, ¿no? No es algo que podamos alcanzar. Esto es lo que distingue fundamentalmente a la fe cristiana, la fe de la Biblia, la fe evangélica, de la religión, ¿no? Las religiones siempre ponen en el hombre las cosas como si tú las pudieras alcanzar, ¿no? Tú puedes llegar a conocer o a entender estas cosas, pero la Biblia te dice que no, que a menos que Dios te dé esto, tú no lo puedes recibir, tú no lo puedes entender. Te tiene que ser dado de lo alto. Es la gracia de Dios. Entonces, si no somos conscientes de esa dependencia de Dios, no entendemos la fe de la Biblia. Y aquí nos está diciendo Cristo a Pablo que es un instrumento para que tantos y tantos tengan sus ojos abiertos. Entonces, en esta tarde vamos a ver, a la luz de lo que ya he dicho, tres cosas, ¿no? Tres cosas, y las tres empiezan por A, ¿vale? Y entonces yo creo que así las podemos recordar. ¿En qué sentido es Pablo un instrumento, un medio? Lo es en el sentido de que Pablo es el apóstol de Cristo, y es apóstol de Cristo porque ha sido elegido por Cristo. ¿Pero en qué sentido ha sido elegido por Cristo? Para que reciba una revelación de quién es Cristo Jesús. Para que el apóstol Pablo pueda transmitir quién es Cristo Jesús. Es decir, el apóstol, la primera A, es aquel que va a traer el anuncio de Cristo Jesús. ¿Pablo qué es? Pablo anuncia a Cristo. Pero, como estábamos viendo en otras semanas anteriores, este anuncio de Cristo no es que él lo tenga de sí mismo, sino que le ha sido dado por Cristo mismo. Esto es lo interesante de la vida del apóstol Pablo, que no es que Pablo se pusiera a pensar y dijera, vamos a ver, ¿cómo sería Cristo? Entonces va pensando acerca de Cristo. No es eso. Pablo recibe del mismo Cristo una revelación de quién es Cristo. No solamente de su persona como Dios y hombre, sino de lo que significa profundamente la obra que él vino a realizar en este mundo. Esa obra de morir en una cruz a favor de pecadores como nosotros. El hecho de que está vivo de entre los muertos, que es el gran tema del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Por qué el cristianismo es la verdad? Bueno, porque habla de uno que estando muerto está vivo. Y Pablo nos enseña acerca de la resurrección, del hecho de la resurrección, pero también del significado de la resurrección, que significa que los pecados han sido cancelados por la muerte de Cristo en la cruz. Y que hay un perdón que se ofrece a todos. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Si estuviera muerto, quiere decir que Dios, malas noticias, Dios no aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor, porque está muerto. Pero ahora, como está vivo, significa que hay perdón de pecados, que Dios ha aceptado la obra de Cristo para que tú y yo, por la fe en Él, podamos ser salvos. Eso es lo que implica la resurrección. Y la ascensión, que Cristo subió al cielo y desde allí ha enviado el Espíritu Santo, que es imprescindible, porque sin el Espíritu Santo ni tú ni yo podemos tener nuestros ojos abiertos para contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es esencial, es imprescindible. Pero el Espíritu Santo ha sido comprado por Cristo en la obra de la cruz, y es un regalo que ahora nos da. Entonces, nuestra esperanza de ver algún día la gloria de Cristo Jesús, cada uno de nosotros, si la hemos visto, de seguir viéndola y de verla en plenitud cuando estemos allí en su propia presencia, es que el Espíritu Santo quiera iluminarnos, porque depende de Él. Entonces, la fe de la Escritura es depender de Dios. No des nada por hecho, porque de por ti no tienes nada. Tiene que ser Dios el que abra tus ojos para que tú veas la gloria del Evangelio.
El apóstol Pablo, entonces, lo que hace en todas sus epístolas, como estoy comentando, es mostrarnos ese misterio que implica el Evangelio, es decir, algo que solamente por revelación de Dios podría haber sido conocido, y eso es lo que significa esa palabra misterio, y es, como os estoy diciendo en esa epístola a los Efesios, donde el apóstol Pablo particularmente habla de ese misterio, y lo que incide el apóstol fundamentalmente es que a él le ha sido dado este privilegio de conocer el Evangelio, que él llama las inescrutables riquezas de gracia y de gloria que tenemos en las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, y de que Él es aquel que por medio de ese anuncio del Evangelio está llevando esa capacidad, esa posibilidad de que otros puedan conocer también al Señor Jesucristo. Entonces, esto es fundamental que nosotros podamos verlo en todo lo que significa, porque lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que por medio de su propia palabra, por la que él está explicando esa revelación que le ha sido dada por Cristo Jesús, es como tú y yo podemos tener nuestros ojos abiertos. Entonces, el paso fundamental es el anuncio de ese mismo Evangelio. En el capítulo 2 de la Epístola a los Efesios, versículo 7, donde dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O también escribiendo en la epístola gemela, que es la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 3, dice de Cristo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en Cristo Jesús tenemos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento que tienen que ver con la salvación que hay en su persona y en su obra. Pues bien, el apóstol Pablo es el que anuncia estas cosas. Y es precisamente en ese anuncio donde podemos encontrar que nuestros ojos puedan ser abiertos. Es como dice, ya citaba antes, ¿no?, este Salmo 119, pero ahora el versículo 130, donde dice que la exposición de tus palabras alumbra. Es decir, la luz de Dios nos viene por su propia palabra. Por eso la insistencia que una y otra vez traemos desde aquí, ¿no?, de que tenemos que escuchar constantemente la palabra de Dios. Es imposible que sepamos estas cosas a menos que escuchemos estas cosas, a menos que leamos la Biblia, a menos que conozcamos estas cosas. Y tenemos que darnos cuenta del inmenso privilegio que se nos da de tener a alguien como el apóstol Pablo, ¿no?, que nos está trayendo esa revelación con una profundidad extraordinaria de lo que es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que tengo que reiterar, que solamente Dios puede dar. Que esta revelación es de Él, de Dios, a través del apóstol Pablo. Y por tanto, el anuncio es lo que está aquí incluido en estas palabras cuando dice que le envía para que abra los ojos. ¿Cómo le abre los ojos? Pues exponiendo la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres que tus ojos sean abiertos, tienes que estar escuchando la palabra de Dios. No puedes tener esa salvación a menos que seas instruido, seas enseñado en la palabra de Dios. Ahora bien, esto, con ser fundamental, no es todo lo que necesitamos. Es decir, el anuncio tiene que estar ahí, pero algo más que el anuncio se necesita. Lo pongo de otra manera, ¿no? Oímos hablar de Cristo. ¿Y cómo sabemos que Dios ha abierto nuestros ojos? Si estamos oyendo hablar del Evangelio, si estamos oyendo hablar del misterio del Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Y es que tiene que haber algo más. Y esto es donde interviene de una manera eficaz el Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo de Dios lleva a cabo en nosotros una obra que podemos calificar con la palabra aprecio. Es decir, una cosa es el anuncio de Cristo y otra cosa es que tú y yo apreciemos a Cristo. Esto es otra cosa. Es decir, que Cristo resulte atractivo a tus ojos. Que tú veas algo en esto que hasta este momento no habías visto. Que digas:
Oye, esto es tremendo, ¿no? Recordad el ejemplo sencillo que poníamos al principio, ¿no? Tienes los ojos y de repente ves el regalo. Ah, pero ¿qué es esto, no? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Necesitamos algo más, y esto es la obra del Espíritu Santo. Pero esa obra del Espíritu Santo tiene que tener lugar en ese contexto de la exposición de la palabra de Dios. Es muy interesante, ¿no? Como lo pone el Santiago, ¿no? El hermano del Señor Jesucristo, y también Pedro, pero Santiago en primer lugar, el capítulo 1, versículo 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Entonces el nuevo nacimiento, que es la forma en la que la Biblia nos habla también de la salvación y de que nuestros ojos sean abiertos, tiene que ver en ese contexto de la palabra, en la que por medio de la misma nosotros venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Venimos a apreciar a Cristo Jesús. Y eso es justamente lo que, como os estoy diciendo, dice el apóstol Pedro, ¿no? En primera de Pedro estábamos leyendo hace unos momentos esta lectura, ¿no? Y es muy interesante cuando se presenta a Cristo, ¿no? Por parte de Pedro, y dice que para Dios Cristo es una piedra preciosa. Pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué piensa el padre de su hijo? Es lo más precioso que hay. No hay nada para el Padre, para Dios el Padre, lo más grande, lo más glorioso es su propio Hijo. Es precioso, lo dice aquí en este pasaje, capítulo 2, versículo 4, cuando dice: acercándose a la piedra preciosa, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Cristo es rechazado por los hombres, pero para Dios es una piedra preciosa. No hay nada como Cristo para el Padre. Y cita, ¿no? Está citando, ¿no? Aquí el Antiguo Testamento, y en esa cita que está realizando del mismo, en concreto del profeta Isaías, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Para Dios, Cristo es precioso. Pues bien, ¿qué significa ser cristiano entonces? Significa que de repente, para ti también, Cristo es precioso. No solo que has oído hablar de Cristo, el anuncio, sino que vienes a apreciar a Cristo Jesús. Y eso es justamente lo que dice aquí el apóstol Pedro. En el versículo 7 del capítulo 2 dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Si tú de verdad crees, Cristo aparece como atractivo, como irresistiblemente atractivo, como un Salvador suficiente para todos tus pecados, como el que da sentido a tu vida. Tú que eres culpable, tú que estás perdido, y sin embargo en Cristo encuentras a un abogado para con el Padre. Encuentras a uno que por la obra en la cruz, por la sangre derramada, te reconcilia para con Dios. Y dices: oh, qué precioso es Cristo para mi alma. Es tan precioso que no lo cambiaría por nada. Me pueden ofrecer otras cosas en este mundo, riquezas, honor, tantas cosas que el mundo puede ofrecer, pero en comparación con Cristo ninguna. Él es precioso a mis ojos. Entonces yo te hago esa pregunta: ¿es precioso Cristo a tus ojos? Porque la fe cristiana esencialmente tiene que ver con una actitud nueva hacia Cristo. ¿Qué es Cristo para ti? Cuando le vemos, ¿no? y contemplamos su condescendencia de dejar la gloria del cielo y venir a ser nuestro Salvador en humildad, sufrir esa contradicción de pecadores, la oposición de su propio pueblo, de sus propios dirigentes, el abandono incluso de sus amigos más íntimos en el momento mismo en el que iba a ser llevado a la cruz. ¡Ay, qué amor, qué misericordia tiene! ¿Hay alguno más precioso que Él? Eso es ser cristiano. Muchas veces pensamos que es otra cosa, no, pero tiene que ver con tu actitud hacia Cristo. Es Cristo precioso a tus ojos.
Es lo mejor que te ha pasado nunca, ver la gloria de Cristo Jesús. Y eso es lo que está aquí hablando también. Entonces, esto es lo que es abrir los ojos, ¿no? Nos abre los ojos y de repente decimos, pero si es tremendo Cristo. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Claro, el pecado nos había cegado para no darnos cuenta de esa luz que hay en Cristo Jesús. Pero ahora, por la obra del Espíritu Santo, lo que en sí mismo es evidente que Cristo glorioso, lo es también para ti. Eso es lo que está diciendo. Es decir, déjame que lo ponga de otra manera. Las cosas de Dios, la belleza de Cristo, está ahí. Pero si nuestros ojos están cerrados, no lo podemos apreciar. Pero cuando Dios abre nuestros ojos, entonces nos sentimos irresistiblemente llevados por esa misma gloria de Cristo Jesús a reconocerle como lo que es, como lo que el Padre dice que es, hasta el punto de humillarnos por nuestro propio pecado, confesar nuestro propio pecado y venir a apreciar la excelencia de un Salvador como nuestro Señor Jesucristo mismo. Por eso, es Él precioso a tus ojos. Esa es la gran pregunta que tienes que hacerte, ¿no? Esa es la esencia misma de la fe cristiana. Hay muchas implicaciones de la fe cristiana, un estilo de vida distintivo, una forma de ver la vida distinta, ¿no? Pero todo eso son consecuencias. Lo esencial, donde hay que poner el acento en nuestros días también, fundamentalmente, es apreciar a Cristo Jesús por encima de cualquier otra cosa. Hay algo de esto en nosotros. Y algunas veces lo he dicho también desde aquí, ¿no? Cuando vemos los milagros, ¿no?, de Jesucristo en los evangelios, esos milagros tienen que ser contemplados no solamente como cosas que de verdad pasaron, que mostraron el poder de Cristo, la compasión de Cristo, todo eso es verdad. Pero al mismo tiempo son ilustraciones, igual que la que estamos usando en esta ocasión, en esta tarde, de esa realidad de lo que hace Dios por nosotros, ¿no?, en la salvación. Y hay un pasaje muy curioso que, a la luz de lo que estoy diciendo, yo espero que vosotros inmediatamente os deis cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no?, que es más profundo que simplemente una sanidad, ¿no? Porque dice el pasaje es Mateo 20, 29, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, Jesús y sus discípulos. Y dos ciegos, es todo tremendo, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Habían oído de él y querían que les sanara. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué es lo que le tienes que pedir a Dios? Señor, abre mis ojos. ¿Qué ojos? Los ojos de tu entendimiento, para que veas la gloria de Jesús. Para que digas, lo mejor que me ha podido pasar jamás es oír hablar de Él, de una persona compasiva, de una persona que dio su vida por un pecador como yo en la cruz, que me ha prometido estar conmigo ahora y después, a la hora de la muerte. ¿Quién te va a defender en el día del juicio final delante de Dios? ¿Qué abogado tienes para ese día? La Biblia dice que el único es Jesús. Eso es lo que está diciéndonos. Que sean abiertos nuestros ojos. En la oración, si tú no ves la gloria de Jesús, por lo menos puedes decirle, Señor, abre mis ojos para que vea la gloria de Cristo Jesús. Anuncio, aprecio y finalmente la tercera, atracción. De alguna manera está aquí, ¿no? No solamente es una contemplación intelectual, si lo puedo poner de esta manera, de Cristo, sino que es, como dice aquí, de estos ciegos, inmediatamente le siguieron.
Si de verdad apreciamos a Cristo, vamos a ser atraídos por Cristo hasta el punto de que nuestra vida va a ser una vida distinta. ¿Por qué? Porque ahora seguimos a Cristo Jesús. Eso es lo que significa la palabra discípulo. El discípulo es aquel que sigue a un maestro. ¿Qué maestro? Este maestro es nuestro Señor Jesucristo mismo. Y eso es lo que nos enseña que la Escritura, igualmente por parte del apóstol Pablo, en lo que consiste la misma fe cristiana. Esa fe cristiana que tiene que ver con ese seguimiento de Cristo Jesús, pero que tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí, con esa obra de que Dios abra nuestros ojos. Un poco de otra manera, dice, abriendo para que abra sus ojos. Y entonces lo estamos viendo que es la primera vez que vemos la gloria de Cristo Jesús es la conversión, el nuevo nacimiento. Vemos algo de esto, pero ¿esto se acaba ahí? ¿Acaso eso es todo? Resulta fascinante, ¿no? En la epístola de Pablo a los Efesios, tan profunda como es, que se nos instruye acerca de la oración. ¿Y cuál es la oración de Pablo por los Efesios? Los Efesios, aquellos a los que escribe, ya son iglesia. Ya saben que Cristo es precioso, ya conocen, aprecian a Cristo Jesús. Pero ¿qué pide Pablo por los Efesios en la primera oración que levanta por ellos, que se encuentra en el capítulo 1? Dice, no ceso, versículo 16, de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Está escribiendo a cristianos y le dice, ¿qué necesitáis? Que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y hasta qué punto hay en ti y en mí esa atracción por el Señor Jesucristo? ¿Hasta qué punto has escuchado estas cosas tantas veces que no le prestas más atención, sino que estás en otras cosas, ¿no? Porque ya te suenan, ¿no? Pero ¿hasta qué punto te atraen, te siguen atrayendo estas cosas? ¿Hasta qué punto eso es así? ¿Hasta qué punto puedes decir que anhelas que Dios siga alumbrando los ojos de tu entendimiento? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En otras palabras, hay tanto más que conocer de Cristo Jesús para que Cristo Jesús sea la fuerza motriz de nuestra vida y nuestra existencia. La realidad de que hay un cielo que nos está esperando. Hay unas riquezas de gracia y de gloria allí esperando al pueblo de Dios. Hay un poder que podemos conocer para vivir la vida cristiana, para dar testimonio de Cristo Jesús. Y todo eso viene de Él mismo. Hay en nosotros ese anhelo por el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. No acaba con la conversión, sino que sigue. Y la prueba de esa conversión es que seguimos, somos discípulos, porque estamos atraídos por Cristo Jesús. Lo pongo de otra manera, no es simplemente decir, bueno, pues tengo que cumplir con una serie de ritos, ¿no? Esta religión exige esto o lo otro. Esto no es una religión. Esto es ser discípulos del Señor Jesucristo. Es seguir porque me atrae Cristo. Porque la figura de Cristo, su obra, es lo que mueve mi vida. Eso es lo que es el cristianismo. Pasión por Cristo. ¿Tienes tu pasión por Cristo? Esa es la pregunta. Puedes decir, es que me mueve en lo más profundo de mi ser alguien como Él. Como lo pone también, ¿no? Y en este contexto no podríamos verlo, ¿no? Como la conversión, pero es más que la conversión. Cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 2, ¿no? Este contraste tan grande, ¿cómo es posible? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que unos crean y otros no? No sé si te planteas tú esto. ¿Cómo es posible que haya gente que crea y no crea? Podemos dar muchas respuestas a eso, ¿no?
Pero una respuesta que da el apóstol es que carecemos de esa obra por medio de la cual se abre nuestro entendimiento. Y esa realidad es una realidad a la que alude la Escritura, ¿no? Es muy interesante, estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos como Cristo le dice: yo te envío para que abras sus ojos. Pero ¿cómo concluye el libro de los Hechos? Pablo en Roma. ¿Y allí qué pasa en Roma? Los judíos, que había muchos en Roma, van a escuchar y no creen. ¿Y qué dice Pablo? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sané. Sus ojos están cerrados, cierran sus ojos a esa revelación de la gloria de Cristo Jesús. Y esa es la explicación que está trayendo la Escritura de por qué hay gente que cree y no cree. Pero también es como lo dice en 1 Corintios en el capítulo 2, cuando habla de aquellos dirigentes, que es muy interesante, es fascinante ver cómo los evangelios describen todo lo que sabían de Cristo Jesús y sabían perfectamente lo que estaban haciendo cuando le estaban condenando. Y sin embargo, fíjate lo que dice: ninguno de los príncipes de este siglo conoció esa sabiduría oculta de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La gloria de Cristo. ¿No vieron el lustre, el brillo, el esplendor de Cristo? Porque si lo hubieran visto, no lo habrían crucificado. Y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esos versículos muchas veces suelen entenderse, ¿no?, con respecto al cielo, ¿no? Mucha gente lee esto: en el cielo habrá cosas que no hemos visto aquí y tal. No, pero el contexto de estas palabras es aquí. Cosas que tú no has visto ni has oído y ni que no te has podido imaginar jamás son las que se revelan en la Biblia. Sabemos que es así, que esta es la interpretación adecuada, porque dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora tenemos el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el que te permite discernir estas cosas de una manera espiritual. Es decir, ver que tienen un valor para ti mismo, que tú eres un pecador perdido y que solo Cristo puede salvarte. El hombre natural, dice el apóstol, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Te lo está diciendo la Biblia. Estás pensando, esta gente está loca. Ya te dice la Biblia qué es lo que vas a pensar si no tienes el Espíritu de Dios. Y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos esa obra del Espíritu. El Espíritu es el que te abre los ojos y entonces dices: oh, cuán grande, cuán glorioso, cuán atractivo es Cristo Jesús. Eso es lo que aquí nos está trayendo. Hay una belleza única en la persona de Cristo Jesús. En este mundo todos tenemos un concepto de belleza, de lo que es bello o no. Esto es curioso, no me voy a extender en esto, ¿no? Pero es un concepto distinto, ¿no? Yo escucho una pieza de Vaughan Williams, compositor que me encanta. Y tú la escuchas y a lo mejor te quedas igual, un concepto distinto de belleza. A mí me gusta la música de Vaughan Williams. O yo veo un paisaje
Y a ti ese paisaje no te gusta otro más. Bellezas. Bellezas. Pero ¿sabéis una cosa? Hay una belleza que está por encima de cualquier otra cosa. Y que la belleza de este mundo, de alguna manera, está apuntando a ella, que es la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y si no has creído, te estás perdiendo la belleza más extraordinaria que hay. La belleza que va a durar por toda la eternidad. La belleza que necesitaremos toda esa eternidad para seguir explorándola y nunca terminaremos de hacerlo. Es la belleza de Cristo. ¿Quieres tú ver esa belleza de Cristo? Entonces, tienes que clamar a Dios y decir: Señor, abre mis ojos. Señor, permite tú que lo que estoy escuchando, el anuncio del Evangelio, pueda apreciarlo. Permite que me sienta atraído por Cristo. Esto es lo que anuncia la palabra de Dios. Ese fue el ministerio del apóstol Pablo. Y siguiendo al apóstol Pablo, eso es lo que os decimos. No nos conformamos, no os podéis conformar. Yo no me puedo conformar simplemente con que escuchéis estas cosas. Os digo, hay más. Puedes navegar a las profundidades del océano. Cuando estás en la orilla, cuando éramos niños jugábamos en la orilla, ¿no? Con la pala y el cubo. El mar, tremendo para nosotros. Pero cuando hemos navegado al mar y hemos visto el mar en el interior y hemos dicho: jamás pensé que el azul del mar fuera tan brillante y glorioso como lo es. Claro, estamos alejados de la orilla. Lo mismo pasa con Cristo Jesús. ¿Has oído algo? Pero hay una belleza arrebatadora, hay una salvación que tenemos que ver por primera vez en la conversión, pero que la vida cristiana consiste en crecer en esa atracción por Cristo Jesús. Tienes que escuchar el anuncio, pero tienes que pedir el aprecio de Cristo Jesús y tienes que buscar que sea atractivo. Esa es la fe cristiana. Ese es el mensaje que aquí anunciamos. Estamos llenos de Cristo. Estamos imbuidos de Cristo Jesús. No queremos más que hablar de eso. De Cristo y de este crucificado. El amigo de los pecadores, el que puede salvar a cualquiera. A todo aquel que acude a Él y le dice: Señor, abre mis ojos. Y compadecido, abrió sus ojos y le siguió. Quiera Él que todos nosotros podamos decir: no hay ninguno como Cristo Jesús. Que así sea.